por ejemplo, si tomamos el hueso, antes había una pérdida de densidad de 5% por mes, es enorme. Entonces, se han desarrollado técnicas de ejercicio, de higiene de vida, de manera que los astronautas tengan muy poco de pérdida de densidad ociosa, y eso les permite de sobrevivir hasta 400 días. Poljakov tiene 476 días, y hace 2 años, 3 años tuvimos una misión de un año. Y lo que es importante es remarcar que todos esos estudios se han hecho para mantener la salud de los astronautas, pero desde hace unos 10 años se ha cambiado, por ejemplo, enteramente el punto de vista y la conducta terapéutica de la osteoporosis. Hasta hace unos 10 años, por ejemplo, se le decía a las personas mayores que comenzaban a sufrir de osteoporosis: no se mueva, no haga esfuerzo, no haga esto, no haga aquello. Desde ese momento que se probó que había que hacer exactamente lo contrario. Los astronautas están haciendo 2 horas de ejercicio por día, inclusive sábado, domingo y feriado, no se escapan. Entonces, en este momento, a las personas que sufren de osteoporosis, en lugar de decirle cuídense, se les dice vaya al esfuerzo, haga movimientos, se les da un programa de ejercicio a fin terapéutico. Ese es un ejemplo de un aporte de la investigación en el espacio que es aplicada inmediatamente a la Tierra. Sí, es importantísimo eso aclararlo, porque a veces muchos pensarán para qué se gasta, entre comillas, tanta plata en viajes al espacio, y sin embargo, gran parte de la civilización, tal como la conocemos, se puede desarrollar de esta manera por las tecnologías que se desarrollaron para hacer posible justamente los viajes al espacio y el famoso proyecto Apolo, ¿no? Exacto. Es decir, el proyecto Apolo ha sido un salto tanto en el aspecto médico de los astronautas, pero la parte tecnológica, etcétera, etcétera, al punto tal que más de 50 años los Estados Unidos siguen viviendo con Sí, las ganancias o el la retorno. ganancia de ese programa. Y el programa Apolo, hay que saber que costó 10 veces menos que la guerra de Vietnam. ¿Mm? Pero uno piensa que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico y nos hacen un electrocardiograma, vemos que nos ponen pequeños electrodos que son muy fáciles de ponerlos, de sacarlos, etcétera, etcétera. Esos electrodos se utilizaron por primera vez y fueron desarrollados y creados para seguir el estado de salud de los astronautas Apolo. Cuando uno ve, por ejemplo, escucha el alunizaje, uno siente las pequeñas alarmas, los pequeños problemas informáticos que había. Hay que saber que en ese momento todo el sistema informático que permitió a los astronautas ir a la Luna, posarse y volver, representan 1% de la potencia informática que tiene un iPhone. Y todo eso había sido desarrollado por una pequeña startup de 3 o 4 personas que se llama Intel. Entonces, si uno puede imaginarse Intel Inside, que todas las computadoras del mundo en este momento tienen un procesador Intel, uno se da cuenta de ese avance tecnológico que puede haber tanto en salud como en tecnología, como innovación científica, gracias a la investigación en el espacio, la exploración del espacio. Es impresionante esto que mencionás, Víctor, y tal vez el sistema Tempus Pro, que ahora se va a usar y se está empezando a usar para los viajes al espacio, tal vez en un futuro se va a utilizar también para hacer telemedicina y telediagnóstico a distancia para zonas inaccesibles, lugares muy alejados de los centros poblados, ¿no? Por supuesto, ya se está utilizando. Si nosotros trajimos y dejamos de manera definitiva la Antártida en la base Belgrano, en la base Carlini, dos aparatos nuestros de Tempus, pero es muy lindo hablar de la distancia en el espacio, qué sé yo, pero no hace falta ir al espacio. Hay montones de zonas en Argentina, porque estamos en Argentina, pero en el mundo, en Francia mismo, que es teóricamente un país desarrollado, que no hay médicos.
Entonces, además, como este aparato puede ser utilizado por alguien que no tenga ninguna formación médica, que sea únicamente, que tenga un poco de inteligencia para saber dónde enchufarlo y dónde ponerlo y dónde prenderlo, se puede comunicar con el médico lo puede guiar, se puede hacer hasta una ecografía a distancia. Así que imagínense ese aparato cuando sea desarrollado un poco más, se puede poner en cualquier lado, en la Patagonia, en los lugares donde está completamente alejado. Y entonces se puede hacer una teleconsultación y un teleexamen médico, porque uno puede estar en contacto con un centro médico en ciudades como Buenos Aires, y poder de esa manera prestar una asistencia médica a personas que están completamente aisladas. Qué maravilla, realmente qué maravilla. Y uno siempre piensa en los astronautas y piensa que tienen que ser personas muy particulares. Vos, en tu propia vida, tenés hazañas increíbles como haber logrado el récord de estadía en la profundidad del océano por 28 días en los años 80. Estuviste en experiencias de aislamiento en cuevas, sos piloto de avión, cruzaste el Atlántico en solitario, realmente, o sea, vos lo conocés en carne propia, pero ¿qué es lo que debería tener una persona que aspira a ser astronauta? Digamos, especialmente en esas cualidades cognitivas, mentales, de temperamento. Es siempre, es decir, los astronautas, detrás de lo que se dice, no son superhombres, son simplemente personas normales. Bueno. Cuando uno sabe lo que le pasa en el espacio, habría que discutir lo que es normalidad, pero seriamente son que tienen que estar en muy buena condición física, eso es fundamental. Como toda persona que vive en todo lado del mundo, tiene que estar en buena condición física y tener una higiene de vida permanente. Primera cosa. Segunda cosa, tiene que tener un nivel intelectual suficientemente elevado, eso no quiere decir que tiene que ser un genio, de manera que pueda integrar tareas técnicas de una relativa complejidad. Complejidad se dice. Sí, complejidad, sí. Y entonces tiene que tener un cierto nivel técnico. Y además, lo que es importante, que tiene que tener un perfil psicológico, de manera que sea relativamente estable, que esté acostumbrado a vivir en promiscuidad, y entonces que pueda tener la capacidad suficiente para poder aislarse y protegerse el mismo y al mismo tiempo vivir en comunidad. Eso es de las situaciones más graves. Y para nosotros eso es extremadamente fundamental, porque es fácil ahora tener 6, 7 astronautas, en este momento hay 7 astronautas en la estación espacial por 6 meses, 9 meses, etcétera, etcétera. Pero imagínate si vos pones 4 astronautas para mandarlo a Marte, que tienen que vivir en una cápsula, ni siquiera en una estación, en una cápsula durante como mínimo 3 años. Impresionante, de película, nos traes las tramas de película a la realidad de todos los días. Víctor, te agradecemos enormemente estos minutos con el Arcón, un orgullo enorme tener un argentino también en las fronteras de la ciencia espacial, y que nos permita de alguna manera participar, como también se hace con la antena de Malargüe, sigue el recorrido de las naves que viajan al espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. Bueno, aunque sea así, de acostadito, participar en esta gran aventura humana que es la exploración del espacio. Te mandamos un enorme abrazo y ojalá que podamos verte pronto cuando haya ya resultados sobre este proyecto de investigación. Bueno, muchas gracias a vos, Nora, realmente un placer y como siempre yo estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Víctor de María Pese, doctor en medicina, neurólogo, doctor en ciencias, investigador, marino, buzo, espeleólogo y piloto de avión. Más no se podía pedir.
¿Sos socio de